Todo el mundo querría ser millonario y lo cierto es que, aunque parezca fácil si ves vídeos de YouTube o lees artículos por Internet, lo cierto es que para la gran mayoría de nosotros es muy complicado. Tuve la suerte de hablar el otro día con una pareja de amigos que viven en Canadá y me comentaron que ellos habían conseguido ya ser millonarios a la edad de los 35 años, que es la edad que estoy yo a punto de cumplir. Y estábamos hablando un poco de las diferencias entre Canadá, Estados Unidos y España y por qué era un poco más fácil conseguir allí llegar a ser millonario. En esta conversación estuvimos hablando de cuáles fueron las claves, ¿no?, para que ellos consiguieran ser millonarios. Y lo cierto es que muchas de las cosas que ellos han hecho para ser millonarios son cosas que yo hago en el día a día y por eso en este vídeo os quiero contar cuáles son las claves que ellos siguieron para ser millonarios. Os voy a explicar por qué para ellos es más fácil que para la gente que esté viendo este vídeo, ya que en España va a ser más complicado. Y también os quiero mostrar por qué ellos me abrieron los ojos y me dijeron que yo realmente, si me comparaba con ellos, ya era millonario. La primera clave es muy obvia. Uno tiene que dejar de trabajar en cuanto pueda, por tiempo, e intentar trabajar por resultados. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que una persona cuando trabaja para alguien siempre está intercambiando tiempo por dinero y de esta forma es prácticamente imposible, yo diría que es imposible, conseguir tener unos ingresos que sean lo suficientemente fuertes para que tú puedas escalar y llegar a ser millonario mediante inversiones. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la única opción que tiene uno para llegar a salirse de ese bucle? Si trabajas para una empresa, tienes que intentar trabajar en aquellas empresas o departamentos que te recompensen por tu esfuerzo, por tus resultados y no por tus horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, en la gran mayoría de empresas, para ganar más dinero de lo que gana el resto, deberías trabajar en ventas. ¿Por qué? Porque uno puede ganar un 50, incluso un 100% más, puede doblar su salario si trabaja en ventas y cumple los mejores objetivos. De lo contrario, si uno tiene un trabajo en el que da igual lo bien que lo hagas, siempre le van a pagar igual, va a ser muy complicado que pueda llegar a escalar de esta forma. De hecho, generalmente las personas que trabajan en ventas son las personas que más dinero ganan en las empresas. Obviamente esta no es la única opción. Uno puede trabajar en base a su valía y aunque cobre por una hora de trabajo, realmente está cobrando por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que un psicólogo, si es bueno, va a poder cobrar 100 euros la hora, 200 euros la hora, o por ejemplo, si un profesor es bueno, no va a cobrar 15 euros la hora, va a cobrar 30 euros la hora. En mi caso, un ejemplo de esto, por ejemplo, son las sesiones de coaching. Yo cobro 80 euros la hora. Eso quiere decir que yo tengo que proporcionar valor igual o superior para que la gente pague ese precio. La clave para salirse del bucle y cobrar más de lo que cobraría una persona normal o la persona media es formarse mejor y obviamente tener una marca fuerte y mucha experiencia para que la gente realmente valore tu trabajo y te pague de acuerdo al valor que proporcionas y no a el tiempo que estás dedicándole a ellos. De lo contrario, si sigues en un trabajo en el que siempre te van a pagar igual, independientemente de que seas mucho mejor que el otro, no vas a ir a ningún sitio. Esto le puede pasar, por ejemplo, imagínate a un funcionario. Si sabe que va a cobrar siempre lo mismo, independientemente de su rendimiento, lo más probable es que se esfuerce muy poco y que no intente destacar sobre el resto. Número 2, tienes que recompensar tus hitos. Generalmente la gente va un poco a la deriva y no tiene objetivos ni hitos que cumplir. Pero si no hay hitos que cumplir, va a ser imposible que uno llegue a ser millonario o que tenga un patrimonio muy importante. Pero no solo es importante marcarse hitos, tienes que recompensarte a ti mismo cuando los consigues. ¿Cómo puede ser eso? Pues va a depender de cómo seas. Quizá a ti te encantan los relojes, te puedes dar un capricho de comprarte un super reloj para felicitarte a ti mismo y tener ese incentivo de seguir creciendo. Otro ejemplo típico podría ser un viaje exótico, ¿no?, donde tú estás un poco viendo el tipo de vida que podrás llevar en el futuro si sigues haciendo lo que estás haciendo, porque muchas veces nos enfocamos solo en el futuro, pero si nos damos ese capricho en el presente, lo cierto es que te puede enganchar y decir, si sigo este camino podré tener este tipo de experiencias con más frecuencia y podré darle a mi familia un estilo de vida que es el que yo siempre quise. Los hitos son súper importantes y por esa razón en mi libro yo hice un capítulo sobre cómo quería llegar yo a la independencia financiera, a la libertad financiera, y por eso dejé claro en qué fechas yo quería llegar a cierto número de inmuebles y de esta forma me obligaba a mí mismo a tener esa ruta a seguir. Número 3, y esto me lo comentaron mis amigos, aunque estamos un poco en desacuerdo, ellos dijeron que no tienes por qué seguir tus pasiones, tienes que hacer lo que se te dé bien. Es cierto que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades y para ciertas habilidades el mercado va a pagar muchísimo dinero.
Por ejemplo, hoy en día los ingenieros informáticos están muy bien pagados. También otro tipo de perfiles más específicos pueden cobrar mucho más. Quizás esa no es tu pasión y no es lo que más te gusta, pero se te da bien. Aquí la clave, en mi opinión, es que se te dé bien, pero que no lo odies, porque si al final tú estás haciendo algo que se te da bien y realmente lo odias, va a ser un poco complicado que seas feliz. Lo cierto es que generalmente las cosas que se te dan bien, al menos te gustan un mínimo. En mi caso, por ejemplo, yo sí que soy un gran defensor de trabajar en cosas que te apasionen. Lo que pasa es que es cierto que hay veces que esa pasión no la puedes monetizar de forma instantánea. Por eso, lo que es recomendable quizá es trabajar en aquello que se te dé bien. Por ejemplo, a mí se me daba bien dar clases, así empecé yo, ¿no? Formando, pero también sabía que tenía una pasión por las finanzas muy fuerte y por eso también decidí hacer cosas de forma paralela que alimentaran esa pasión que yo sentía y que en el futuro pudiese monetizar de forma fuerte. Y por eso actualmente yo tengo diversidad de ingresos, una por las cosas que se me dan bien y me gustan y otras por las que son mis pasiones puras que he conseguido con el tiempo monetizar. Generalmente para ganar bastante dinero hay que plantar semillas en el sentido de que no puedes esperar que enseguida uno se forre haciendo cosas que le gustan. Por ejemplo, YouTube es algo que da muy poco dinero. Para ganar mucho dinero en YouTube, mínimo hay que tener 100.000 suscriptores y poder vivir de ello y no vivirías muy bien. Por eso para mí YouTube son semillas que igual dentro de 2 o 3 años me permiten tener ingresos decentes. Pero para gente que tenga buenos salarios, YouTube es más que nada una pasión. En el futuro la puedes monetizar y ganar mucho dinero, pero solo si te conviertes en el top 1% de los canales. En cuarto lugar, muy importante, comentaban que ellos habían aprendido de millonarios, de gente que les rodean, gente de su trabajo o gente de su entorno, que habían llegado ya a conseguir esa cifra del $1.000.000. Lo cierto es que en España está un poco mal visto la gente que tiene mucho dinero. No sé por qué, si es un tema de cultura, de envidia o exactamente lo que es. Yo generalmente al revés, suelo admirar a la gente que ha conseguido ser millonaria porque se lo han ganado ellos mismos y creo que realmente son una fuente de inspiración. Lo que me comentaban, que si habéis leído libros lo sabréis, es que los millonarios generalmente son bastante austeros en el sentido de que no son malgastadores. Puedes ver esas imágenes en Instagram de gente que gasta muchísimo dinero en algo, pero lo cierto es que cuando tú ves una persona que igual tiene un yate, por ejemplo, por decir algo, lo cierto es que eso no representa nada si lo comparamos con su riqueza neta. Por eso es importante que entendáis que esos pequeños caprichos que igual se pueden pegar realmente no son muchísimo y lo cierto es que si lo comparases con lo que una persona se gasta en su coche o en su casa, ellos viven por debajo de sus posibilidades de forma relativa. Lo que es muy importante si quieres en algún momento escalar y tener bastante riqueza es ser austero, no malgastar, porque si malgastas va a ser prácticamente imposible que consigas llegar al $1.000.000. En quinto lugar, hablábamos que es muy importante el círculo que te rodea, pero no solo en el sentido de buscar personas a las que les gusten las finanzas, invertir y todo esto. Es muy importante no perder demasiado tiempo con gente que no te aporta mucho. Y lo cierto es que, por lo menos en mi experiencia, para intentar generar bastante dinero tienes que ser muy selectivo con las personas con las que pasas tiempo libre. Lo cierto es que si malgastas mucho tiempo en redes sociales o con gente socializándote constantemente, pero sin ningún propósito o sin ningún objetivo claro, aunque parezca que eso no tiene ninguna repercusión, lo cierto es que para crecer tu patrimonio y tus ingresos vas a tener que trabajar. Es decir, la riqueza no sale de nada. Es cierto que cuando uno invierte consigue generar ingresos pasivos y el dinero se pone a trabajar, pero el dinero inicialmente lo tienes que sacar de algún sitio. Por eso es necesario que no malgastes mucho tiempo y sobre todo no pierdas tiempo con gente que no te aporta nada y al final, si haces un análisis importante de la gente que te rodea, estoy seguro de que hay mucha gente con la que pasas tiempo pero realmente no te está aportando mucho. En sexto lugar, y una de las cosas de las que yo más me arrepiento de no haber hecho cuando era más joven, es que allí en Canadá hay mucha cultura de tener el side hustle, ¿no? Ese trabajo a tiempo parcial que la gente utiliza para trabajar mientras estudia o incluso mientras tiene un trabajo principal. De esta forma parece que no, pero ellos consiguieron ganar mucho dinero que directamente metían en una cuenta de ahorro o cuenta de inversión y lo cierto es que cuando uno empieza a trabajar joven puede generar muchísima riqueza y empezar mucho antes. Lo cierto es que yo no empecé a generar dinero hasta los 24 años y ese es un precio que, bueno, he pagado y he tenido que compensar en el futuro y por eso siempre animo a la gente joven a que empiece a trabajar lo antes posible, lo cual no quiere decir que tengas que tirar
tu formación académica por la borda. Simplemente trabaja duro, sé capaz de conseguir ese trabajo que más o menos disfrutas y que te permite generar una riqueza extra para por lo menos empezar el proceso de ahorro y si puedes también de inversión a largo plazo. En séptimo lugar, ellos me dijeron que la clave fue cambiar de trabajo cada 3 años. Lo cierto es que cambiar de trabajo es la forma más fácil de obtener un aumento salarial porque negociar un salario más alto es una parte natural del proceso de cambio. Generalmente, si te mueves bien, puedes aumentar tu salario entre un 15 y un 20% fácilmente si cambias de empresa. Esto es muchísimo más que la típica subida de tu empresa ligada al IPC y aunque muchas veces esperamos que nuestras empresas nos recompensen por nuestra labor o por nuestro buen rendimiento, lo cierto es que pocas empresas ofrecen aumentos importantes si uno no lo pide y hay mucha gente que le da un poco de reparo pedir aumentos salariales. Lo cierto es que si no te gusta cambiar de empresa, tienes que ser muy agresivo a la hora de pedir subidas salariales y si tu empresa no valora tu trabajo, tendrás que marcharte a otra compañía. Esto no quiere decir que tú hagas un trabajo normal y exijas aumentos salariales porque así no funciona. Vas a tener que aportar valor, ser mejor que el resto para justificar esos aumentos de salario porque al final van en relación a tu valor intrínseco, no simplemente a las horas que tú estás trabajando. Yo no seguí este camino porque soy autoempleado o autónomo, pero al final es un poco lo mismo. Yo decidí cambiar a la vía del autónomo para correr más riesgos e intentar generar más riqueza más rápido y ser dueño de mi tiempo. Ser autónomo tiene ventajas e inconvenientes y tendrás que ser tú el que determine si se ajusta a tu personalidad y a los objetivos de vida que tienes. En octavo lugar, ellos automatizaron o programaron sus inversiones. Como tenían muy buenos salarios, lo que hacían era aportar dinero directamente a sus cuentas de broker, sus cuentas de inversión, para invertir un porcentaje fijo muy alto en bolsa principalmente porque era lo que más les llamaba a ellos. Programar inversiones es súper importante y yo, aunque no invierto mucho en bolsa, sí que, digamos, planifico las inversiones inmobiliarias. Así que cada uno tiene que elegir su camino. Hay gente que compra X dinero de criptomonedas porque es la forma que considera mejor para aumentar su riqueza. Tú mismo has de elegir cuál es la forma en la que quieres construir riqueza, si lo quieres diversificar o si quieres apostar por un activo en concreto, pero lo cierto es que si no lo programas de forma automática, es muy fácil coger el dinero y gastárselo viajando, de cena o en el último gadget que sale al mercado. Número 9. Ignora a tus haters. La palabra haters se utiliza mucho en redes, pero lo cierto es que también se da en la vida real. Mucha gente te criticará por gastar el dinero de forma diferente o por tener distintas prioridades que ellos no tienen. Puedes perder amigos incluso si rechazas ir a algunos planes y lo cierto es que no siempre es fácil ser criticado, pero es una parte importante de crear riqueza. Tienes que saber decir que no muchas veces y centrarte en tus prioridades. En décimo lugar y de la misma forma tienes que ignorar a tus vecinos. Lo cierto es que con los vecinos ocurre algo curioso. La gente empieza a compararse enseguida con esas personas que tienen viviendo muy cerca, sobre todo si vives en áreas residenciales. La gente ve el coche del vecino y piensa que es inferior por tener un coche peor. Muchas veces esto puede ser causa de conflicto entre parejas incluso porque esa forma de aparentar de alguna forma les valida en la sociedad y creen que es importante. Por eso es de vital importancia que estas cosas estén muy habladas. Esto no quiere decir que tú tengas el peor coche del vecindario. Hay mucha gente que obviamente defiende que hay que ser súper austero para llegar a ser rico o ser millonario. Lo cierto es que yo no creo que haya que llegar hasta ese nivel porque tampoco sirve de mucho ser millonario y ser infeliz en el transcurso. Pero, por ejemplo, márcate algunas reglas para no volverte loco cuando te compres un coche. Yo, por ejemplo, actualmente tengo un coche que tiene un valor bastante alto y que yo creía que no me podría comprar a la edad actual que tengo, pero lo cierto es que no representa mucho dinero sobre mis ingresos netos mensuales. Por ejemplo, yo siempre digo que si tu coche no supera un 15% de tus ingresos mensuales, estás en un rango bastante bueno para permitirte el coche que quieras. Y si ese coche es en principio caro, no pasa nada porque lo estás justificando con tus ingresos. El problema es querer tener un coche de gama alta cuando realmente no te lo puedes permitir y te estás gastando un 35%, por ejemplo, de tu salario en tu supercoche para compararte con tus vecinos, pero es que a lo mejor tus vecinos ganan 2 o 3 veces más que tú, podría ser. Y realmente lo único que estás haciendo es sabotear tu vida futura. Por eso, actúa con cabeza, pero obviamente si puedes permitírtelo, no tienes que ir con lo más barato o con el coche más viejo del mercado.
Número 11. Elige muy bien a tu pareja. Con demasiada frecuencia, las parejas tienen ideas diferentes sobre los hábitos de gasto, metas, incluso los sueños que quieren lograr. Si no hay control, estas diferencias pueden causar discusiones y otros problemas que te impidan alcanzar tus metas financieras y, desde luego, pongan en peligro tu matrimonio. Las relaciones sanas dependen de una buena comunicación con tu pareja para que puedas alinearte en cuanto a metas y en cuanto a aquello que os hace feliz. Por ejemplo, para una persona como yo, que le importa tanto la independencia financiera y tener una seguridad financiera en el futuro, yo no podría juntarme con una persona, con una mujer en este caso, que fuese muy malgastadora o que no pensase en su futuro y solo viviese el presente. No por nada, sino porque nuestros objetivos no estarían alineados y tendríamos constantes conflictos por algo que para mí, por ejemplo, en este caso, es esencial. Número 12. Una cosa en la que coincidíamos es el tema de la salud, lo importante que es la salud. Muchas veces la gente mira el dinero y se olvida de la salud, pero por encima de todo, la salud es lo más importante. Mucha gente que yo he conocido y que tenían grandes ingresos, generalmente solo por trabajo, ganaban dinero, tenían un buen coche, una buena casa, pero estaban en muy mala forma y tenían muy malos hábitos alimenticios y un bajo estado de forma. Esto obviamente hacía que no fuesen muy felices aunque tuvieran dinero, porque tampoco veían casi nunca a la familia. Por eso yo desde joven decidí que tenía que seguir siempre la regla de las 72 horas. Eso quiere decir que, salvo enfermedad, uno no debe estar más de 72 horas sin hacer algún tipo de ejercicio, sea trabajo de fuerza o aeróbico, aquello que más te llame a ti. Es muy importante que no descuides tu salud. Número 13, obviamente no endeudarse con deuda mala, quiere decir tarjetas de crédito o préstamos personales muy caros. Si no te lo puedes permitir, no lo hagas, y si es necesario, es más fácil y más recomendable pedir dinero a tus padres si pueden ayudarte y devolvérselo en cuanto sea posible, pero no te metas en la espiral de tener que devolver deuda al 10%, al 12%, al 15%, ya que será tu ruina y sin duda te meterá en un lugar del que es muy difícil salir. El número 14 sería que aceptes retos. Ellos me comentaron que incluso cuando no sabían hacer un trabajo que les ofrecían, siempre aceptaban el desafío y lo solucionaban sobre la marcha. Esto parece una tontería, pero mucha gente se echa atrás cuando les ofrecen una oportunidad y la rechazan por la incertidumbre o el miedo a no saber hacerlo. Es muy importante que entiendas que la gran mayoría de cosas, aunque den miedo, al final no son para tanto, y si uno se esfuerza, acaba cogiéndole el truquillo al trabajo o aquello que te estén pidiendo. Por eso es importante que te valores, y si te ves en una situación que te supera un poco, siempre hay solución. Con formación y horas, generalmente vas a ser capaz de lograr llegar a cumplir esos objetivos. A mí siempre me han gustado los retos y por eso lo de YouTube me lo tomé también como un reto personal. Me acuerdo que cuando empecé el canal y tenía 100 suscriptores, le dije a una clienta mía: te aseguro que tarde o temprano llegaré a tener 100.000 suscriptores. Ella se quedó súper loca, no se lo creía, me dijo: hombre, eso es muy complicado. Y le dije: es cierto que es complicado, pero es que no me voy a rendir y lo que voy a hacer es intentar encontrar la forma durante este viaje de mejorar, de crear mejor contenido, y como no tengo prisa y no vivo de ello, estoy seguro de que lo voy a lograr. Aún estoy muy lejos, me quedan muchísimos suscriptores, pero no dejaré este canal hasta que al menos consiga ese objetivo. Y la lección número 15 os va a sorprender mucho, pero para ellos fue dejar de beber alcohol fuera de casa. Lo cierto es que en Canadá se bebe mucha cerveza y cuando se sale, la gente verdaderamente bebe bastante y no es barato beber en Estados Unidos o en Canadá. Por eso uno se puede gastar perfectamente entre 50 y 100 dólares cada vez que sale. Para mí fue curioso porque durante una época de mi vida yo cuando salía también gastaba mucho en gin tonics y realmente acababas llegando a casa y te habías gastado unos 80 euros entre la cena y las copas, o incluso más en algunas ocasiones. Por eso algo que recorté bastante es cuánto alcohol bebo cuando salgo. Ahora salgo menos que antes, pero es que además ya no bebo tanto como antes. Si tienes una vida nocturna o de tardeo muy activa, podrías ahorrar unos 2.000, 3.000 euros al año si bebieses mucho menos. Eso no te va a hacer millonario, pero el coste de oportunidad de todo ese dinero, reinvertirlo en otros sitios, sí que te puede ayudar mucho a generar riqueza. Y antes de acabar os voy a comentar las dos cosas que fueron reveladoras de esta conversación. El primer punto, como comentaba, es que en Estados Unidos y en Canadá es mucho más fácil ser millonario. La razón es que en Estados Unidos y en Canadá la gente cualificada tiene salarios bastante altos.
no es descabellado tener salarios entre 70 y 100.000 dólares después de 5 o 6 años en un buen sector. Esto en España es mucho más complicado y por eso conseguir el $1.000.000 en Estados Unidos es bastante más fácil y además los impuestos también castigan un poco menos a las clases medio altas y altas. Pero no solo eso, había dos claves importantes que me dieron a entender que realmente habíamos conseguido prácticamente el mismo objetivo. Ya haré un vídeo sobre el tema, pero mi patrimonio neto actual es de $500.000. Si no lo sabéis, el patrimonio neto es el valor de tus activos menos tu deuda. Pues bueno, esa diferencia en mi caso es de 500.000 euros. Pero claro, me comentaban mis amigos que ellos son una pareja, es decir, que entre ambos han logrado tener 1.000.000 de euros en patrimonio. Es decir, que yo solo, porque yo he construido todo sin mi pareja, he logrado tener ese $500.000 de euros, con lo cual me dijeron, en principio ya es equivalente. Pero es que además me dijeron que el coste de vida en España y en concreto en mi ciudad es mucho, mucho más bajo que el de su ciudad en Canadá y lo mismo ocurriría en Estados Unidos. Por eso realmente, en términos reales, yo tenía más riqueza que ellos y además también tenía más cash flow que ellos porque yo tengo más en inmuebles y ellos más en bolsa. Por eso estoy en una situación mejor que ellos, aunque yo creía cuando iniciamos la conversación que estaba bastante por detrás. Yo estoy convencido de que había sido imposible llegar al $500.000 de euros con la inversión en bolsa. Creo que para mí el apalancamiento fue lo que hizo que se dispararan mis ingresos y mi valor patrimonial, ya que en Estados Unidos, como tienen muchos más ingresos, pues la bolsa igual tiene más sentido, porque realmente empiezan a operar con cantidades más grandes, pero en España es muy complicado ahorrar y el apalancamiento realmente te puede poner en una situación muy buena siempre y cuando lo hagas a buenos precios y en buenos mercados. En cualquier caso, espero que esos 15 puntos os ayuden. Sinceramente, creo que una persona que siga estos 15 puntos a rajatabla durante su vida es muy complicado que no llegue a generar muchísima riqueza. No sé si será $500.000, 300.000, 400.000 de valor neto patrimonial o incluso muchísimo más. Por eso te animo a que cojas estos 15 puntos, analices tu vida y veas realmente cuántos de ellos estás cumpliendo. Estoy seguro de que si cumples los 15 de 15 estás en una situación muy muy buena y si no lo estás es que probablemente eres muy joven y sí que lo verás en el futuro. Así que nada, manos a la obra y como siempre os digo, invertir con sentido.